nuevamente con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no perezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy miércoles, dentro de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección, hermanos y hermanas, y estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, específicamente versículos 44 al 50, donde vuelve Jesucristo nuestro Señor a proclamarse como la luz del mundo. Y hoy tenemos un mensaje, hermanos y hermanas, que es algo profundo también, pero es una bendición para nosotros poder poner en práctica, meditarlo y reflexionarlo. Muchos de nosotros conocemos bastante, pienso yo, acerca de Jesucristo como luz del mundo. Nos gusta la luz, hermanos y hermanas, ya sea por la propia naturaleza, con el sol, ya sea en nuestra casa cuando encendemos la bombilla, ya sea, hermanos y hermanas, por el mensaje de esperanza que siempre aclara, que siempre ilumina, de la luz de Cristo. Nos encanta la luz porque nos da seguridad la luz y realmente nos pone no solamente en seguridad, sino que vemos claramente la verdad. La luz siempre, hermanos y hermanas, ha motivado a nuestro Señor Jesucristo a estar relacionado con la verdad, con las cosas de Dios, con las cosas puras, con las cosas que Dios quiere que hagamos en su voluntad. La luz está en la santidad, la luz está en la perfección, la luz está en la espiritualidad. Ahora, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos combina también el hecho de las tinieblas, nos combina el hecho de la oscuridad, ¿no? Es como un contraste de luz y tinieblas. Y nosotros también sabemos varias cosas acerca de las tinieblas y de la oscuridad. Y precisamente sabemos que es todo aquello que está opuesto a las cosas que vienen de la luz. Y si Jesucristo es la luz, las cosas de las tinieblas y de la oscuridad son del maligno, hermanos y hermanas. Y precisamente son de aquel que hace las cosas en contra de Dios o hace las cosas en contra de Jesucristo el Señor. Prácticamente hablamos como del anticristo. Hace todo lo contrario a Cristo. Si Cristo es luz, el anticristo entonces se envuelve en tinieblas y también en oscuridad. Hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios la quiero enfocar detenidamente sobre ese versículo 46 de hoy. Ese es el que vamos a profundizar y vamos a meditar en el nombre de Dios. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no perezca en tinieblas. Hermanos y hermanas, las tinieblas, relacionado con todo aquello que son obras muertas. Así hablaba Pablo acerca de esas obras, porque también las tinieblas y la oscuridad tienen testimonio y tienen obras y tienen palabra, hermanos y hermanas. Y todos sabemos que es todo lo contrario a Dios y todo lo contrario a nuestro Señor Jesucristo. La idea fuerza que tenemos hoy para motivarnos, hermanos y hermanas, en esta meditación y reflexión de Jesucristo como la luz del mundo, que busca sobre todo que no habitemos en las tinieblas, que no terminemos en las tinieblas, es la siguiente: el mundo necesita de la luz de Cristo, porque parece estar sumergido en tinieblas. Por eso lo vamos a enfocar desde ese punto de vista. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas,
has visto que esos versículos 44 al 46 se enfocan en el que cree porque va a ver. Esa primera parte del Evangelio es importante para nosotros. El que cree, ve. Y eso es lo que dice Jesucristo ahí. En el versículo 44, Él dice, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Eso es la verdad, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Pero después, hermanos y hermanas, vemos que el texto comienza a hablar no tanto de la luz, no de aquel que cree, porque el que está en la luz de Cristo, el que se deja iluminar por la luz de Cristo, el que tiene la luz de Cristo en su espíritu muy internamente y en su espíritu brilla esa luz de Cristo, es el que cree, el que no duda, el que no niega, el que no rechaza, el que no se aleja. Ese tiene la luz de Cristo y es capaz de iluminar a los demás también con su testimonio y creencia hacia la luz de Cristo. Pero aquel que no habita en luz, hermanos y hermanas, los versículos 47 y siguientes están dedicados a aquellos hermanos y hermanas que dicen la palabra, que son los que no guardan la palabra de Dios y rechazan al propio Jesucristo nuestro Señor. Dice él en el versículo 47, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, ya eso es signo de tinieblas, el que no guarda la palabra de Dios, y no lo juzgo yo. Qué importante que Jesucristo habla de no juzgar, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Estamos en un tiempo de salvación, no de condenación todavía. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Y esa es la terrible sentencia para aquellos que habitan en las tinieblas. Hermanos y hermanas, hoy vamos a ver que el mundo necesita de esta luz de Cristo de la que estamos hablando, porque aunque no gran parte del mundo, pero hermanos y hermanas, cierta cantidad del mundo que nosotros conocemos está sumergido en las tinieblas. Las tinieblas y la oscuridad evangélica, bíblica, hermanos y hermanas, son las cosas inmorales. Están dentro del campo de la moral. Lo que es inmoral es de oscuridad y es de tinieblas, así lo podríamos señalar hoy. También hay tinieblas y hay oscuridad en el mundo espiritual, hermanos y hermanas, en las cosas que no se ven, en las cosas que son intangibles, y en esto tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Nosotros somos llamados a identificar los signos de los tiempos con aquello que viene de Dios y con aquello que no viene de Dios. Tener nuestro juicio de discreción espiritual para saber esto es de la luz, esto es de las tinieblas, esto es moral, esto es inmoral, esto es espiritual, pero es de la luz de Cristo, esto es espiritual, pero no es de la luz de Cristo, es de la oscuridad y las tinieblas del enemigo. El mundo, hermanos y hermanas, Jesucristo nos aclaró en sus santos evangelios, está bajo el poder del príncipe de las tinieblas. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo eso? Y solo, hermanos y hermanas, Jesucristo puede cambiar esa situación. Ese es un mensaje, hermanos y hermanas, al cual muchos no le hacen caso en este mundo, ya sea por las cosas morales que se viven en inmoralidad o por las cosas espirituales que se viven dentro de las tinieblas y la oscuridad del anticristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos ya por nuestra fe y por nuestra entrega y servicio a Dios que Jesucristo puede cambiar esa situación. Juan, el evangelista, hermanos y hermanas, dijo en el capítulo 1, versículo 9, que aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano, viene a todo ser humano hoy. Eso en relación al nacimiento de Cristo el Señor. Una luz que envía a Dios, una luz que necesitamos todos y una luz, hermanos y hermanas, que tiene la capacidad para todo hombre y mujer de fe de aclararnos la oscuridad, de dispersar las tinieblas, de iluminar nuestro camino, al igual que ilumina nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro propio cuerpo. Hermanos y hermanas, eso es palabra de Dios y eso lo vivimos nosotros
prácticamente con el nacimiento de Cristo nuestro Señor, y damos fe de que esa es la gran verdad. Jesús también, hermanos y hermanas, dijo: el que me sigue no habitará en tinieblas. Eso está en Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. El que me sigue, el confesar el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el saber que Jesús es el enviado de Dios como el Mesías que rescata al mundo, luego de esta terrible, hermanos y hermanas, abominación contra Dios, rebelión contra Dios del hombre y la mujer contra Dios, de querer ellos decir qué es lo bueno y qué es lo malo y no dejarse orientar por parte de Dios, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que Cristo es la gran solución. Si sigo a Cristo, no habito en tinieblas, no habito en la oscuridad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, conocemos a Cristo como la luz. Ahora, ¿conocemos lo que son las tinieblas? ¿Conocemos lo que es la oscuridad a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes por qué me hago esta pregunta? Porque a veces nosotros mismos seguimos repitiendo los mismos pecados. Nosotros mismos seguimos repitiendo, hermanos y hermanas, constantemente y en una forma recurrente el mismo pecado. Un pecado que hemos dicho que nos ha llevado al pecado mortal, al pecado venial, apartarnos de Dios, de la misa, de comulgar, del amor al prójimo, y lamentablemente volvemos y lo repetimos. ¿O será que no sabemos conforme a la voluntad de Dios lo que es la luz de Cristo y no sabemos lo que es la tiniebla, que seguimos nosotros como que inclinándonos hacia ella y cayendo en la tentación? Esto tenemos que aclararlo hoy, hermanos y hermanas. Y aquí es bueno que nosotros veamos que la propia palabra de Dios nos ayuda a entender qué son las tinieblas, qué es la oscuridad. Si sabemos, hermanos y hermanas, contra lo que luchamos, si sabemos contra lo que tenemos que vencer, hermanos y hermanas, si sabemos el tamaño que tiene el enemigo, nos preparamos mejor para vencerlo. Y eso hasta Jesucristo nos lo enseñó en unas pequeñas parábolas donde decía, hermanos y hermanas, que si yo sé que aquel ejército tiene 100,000 hombres, como yo con 10,000 hombres lo voy a enfrentar. O si yo voy a construir, hermanos y hermanas, una torre, pues debo de prepararme para construirla. De eso se trata, hermanos y hermanas, para seguir en la luz de Cristo que tú y yo hemos conocido, para vencer las tinieblas y no caer en ellas. Es necesario conocer qué es la tiniebla, qué es la oscuridad, qué es eso que nos quiere el Señor Jesucristo apartar y que no nos asociemos en nuestra vida. A veces en el Evangelio, hermanos y hermanas, sacando algunas citas del Antiguo Testamento para descubrir eso de las tinieblas, eso de la oscuridad, se refiere a la oscuridad física, a la oscuridad, pues, hermanos y hermanas, de la ceguera. Muchos ciegos se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y estaban en tinieblas, dijo Jesús, y estaban en oscuridad por la ceguera biológica, hermanos y hermanas, física que tenían. Pero Cristo aprovechó aquel momento de los ciegos para que ese ciego representara el estado de situación espiritual, religioso, de mucha gente de su tiempo, especialmente de los líderes religiosos que estaban en tinieblas espiritualmente, que estaban en la oscuridad espiritualmente. Cada vez que Cristo sanaba a un ciego y lo sacaba de las tinieblas y de la oscuridad de la ceguera y lo traía a la luz tangible, física, que pudiese ver la luz de ese sol, hacía una clara referencia ilustrativa, hermanos y hermanas, y comparativa de que muchos estaban en ceguera espiritual, necesitaban la luz de Cristo para entender el mensaje de Él y poder identificar a Jesucristo como su Salvador. Mucho de esto de la ceguera física lo encontramos también en Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 13, versículo 11. También, hermanos y hermanas, la palabra de Dios se refiere a tinieblas y a oscuridad en términos de naturaleza, como tú y yo lo conocemos. Una vez el sol, hermanos y hermanas, se oculta después de un día brilloso, iluminado por su gran fuego. Hermanos y hermanas, llega la noche y llega la oscuridad. Así que hay tinieblas y hay oscuridad cuando llega la noche.
Eso lo vemos nosotros en Mateo capítulo 27, versículo 45. Pero lo más importante es la oscuridad y las tinieblas en el sentido espiritual, hermanos y hermanas. Aquellos que no conocen a Dios. Es importante verlo. Queremos conocer las tinieblas. ¿Qué hay en las tinieblas? ¿Cómo se comporta la tiniebla? ¿Por qué no puedo caer en la tentación de las tinieblas? Pues porque refleja a los que no conocen a Dios. Ya ahí tenemos un signo. ¿Por qué necesitamos la luz de Cristo, hermanos y hermanas? Porque estamos yendo por un camino que nos deja saber, a mí personalmente y a otros, parece que no conoce a Dios. Pablo en la palabra, hermanos y hermanas, dice, como quienes andan en la vanidad de sus mentes. Cuando se refiere a las tinieblas, cuando se refiere a la oscuridad, son personas que andan en la vanidad en sus mentes. La mente en vanidad de vanidades. ¿Te acuerdas? El libro de sabiduría nos habla mucho acerca de eso. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Todo aquello que es vanidad en el mundo, que yo no necesito realmente, hermanos y hermanas, que yo lo que hago es que lo quiero, pero no lo necesito y Dios sabe que no va conforme a su voluntad. Hermanos y hermanas, eso es signo de tinieblas. Eso es signo de oscuridad. A veces pensamos que solo aquello que pertenece a ese mundo oscuro del ocultismo donde se maneja lo satánico, ahí es que está la tiniebla y la oscuridad. Puede estar en nuestras mentes, hermanos y hermanas, en nuestro pensamiento, aquí adentro. Y acuérdate que los pensamientos no se ven, pero tienen un poder tan grande el pensamiento aquí arriba que no se ve, que es invisible, que no lo puedo tocar, de conducir todo este cuerpo a cumplir lo que Él dice. El pensamiento tiene un poder bien grande de control y dominio sobre cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Por lo tanto, en ese sentido espiritual, no descartemos nosotros esa gran posibilidad, hermanos y hermanas, de aquello que está en mi pensamiento, como dice Pablo. Pablo sigue hablando para identificar lo que está en las tinieblas y en la oscuridad, hermanos y hermanas. Y él dice que toda persona que tiene el entendimiento entenebrecido, hermanos y hermanas, entenebrecido, es signo de oscuridad y es signo de tinieblas. Ese entendimiento que es parte de cómo yo entiendo lo del mundo es desvirtuarlo. ¿Qué sería esto? Confundir lo bueno con lo malo, confundir lo malo con lo bueno. Eso es obra de tentación del maligno. Es aquello de demonizar las cosas de Dios como que no son buenas. Me va a quitar a mí mi libertad, me va a quitar a mí mi poder hacer lo que yo quiero, decidir yo mis propias cosas. Y entonces ya perdí mi libertad, no puedo ser quien yo soy, me controlan. Cuando yo empiezo a razonar de esa forma, cuando yo empiezo a demonizar a Dios y las cosas de Dios y las cosas de la iglesia como que son una carga pesada, como que me privan de la libertad, como que me roban el tiempo, como que me quieren controlar, hermanos y hermanas, ya estamos poniendo pies en tinieblas y ya estamos poniendo pies en lo que es la oscuridad. Y fíjate que estamos siguiendo a Pablo. Pablo dice que muchas veces el que habita en tinieblas y el que habita en oscuridad lo hace por ignorancia. Claro, hermanos y hermanas, la ignorancia, algunas personas creen que es una justa causa para decir no pequé o yo no lo sabía. Pero la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. La ignorancia quiere decir que yo no me tomé el tiempo necesario, no invertí el tiempo necesario en salir de dudas, en conocer la verdad, en saber más de esto, en entenderlo. La ignorancia es un pecado de omisión en muchos momentos, hermanos y hermanas. Es como un pecado donde yo dejo de hacer lo que tengo que hacer. Si yo vivo en una ignorancia, yo me educo, hermanos y hermanas. Por eso nos educan. El ignorante no sabe guiar, pero el que sale de la ignorancia de no saber guiar, toma clases, se educa y se adiestra y entonces puede conducir. Salió de la ignorancia. El que no sabe de la palabra de Dios es un ignorante bíblico, un ignorante evangélico.
¿Y cómo salgo yo de esa ignorancia? Poniendo las manos en el arado. Toma una Biblia, comienza a leer los salmos, escucha programas que te educan en el Evangelio y en la palabra de Dios, presta atención al sermón del domingo de los sacerdotes en la iglesia, que muchas veces no nos hacen ni caso, pero hermanos y hermanas, ni recordamos el texto bíblico que se ha señalado como motivo de meditación y reflexión ese día. Sal de la ignorancia, es un paso que tenemos que dar hacia adelante. Hermanos y hermanas, hay otros, lamentablemente, que dice San Pablo, son aquellos que endurecen su corazón. Son aquellos que endurecen su corazón. Bien bíblico, ¿verdad? Esa cerrazón, el cerrarse a las cosas de Dios. Cuando esta palabra de Dios no puede penetrar el espíritu, el cuerpo se vuelve como impenetrable. La piel nuestra es como una corteza, es como una armadura que no permite que penetre en nuestro pensamiento, en nuestro ser, se endurece, es la cerrazón. Toda persona en cerrazón, no quiero escuchar más de Dios, no quiero ir más a la misa, estoy cansado de orar. Estas cosas de Dios, eso es mito. Yo no puedo estar creyendo en esta era de tanto adelanto científico, tecnológico y de tanto avance en las ciencias, en un Dios que tiene ángeles, que está en un reino que yo no lo veo. Hermanos y hermanas, esto es un peligro, porque así es que comenzamos a endurecer el corazón. Esos 4 puntos que hemos tocado ahí están en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 al 18. Y también, hermanos y hermanas, palabra de Dios en el Evangelio nos recuerda que tiniebla no solo es en la mente de nosotros, acá arriba, ¿no? Sino en una forma de vida, en un estilo de vida que se proyecta, que se da testimonio como una forma de vida alejada de los principios divinos. Y eso básicamente es el no cumplimiento de la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios es camino de santidad y de perfección. Cumplir la voluntad de Dios es que amo a Dios y creo en Dios y en su Hijo Jesucristo, mi Salvador. Cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es vivir la vida de Dios. Cuando mi voluntad es la voluntad de Dios. Cuando yo antes de actuar digo, ¿qué haría Jesucristo en este caso? Y pongo por práctica lo que haría Jesucristo, eso es estar en Dios, hermanos y hermanas. Si no lo hago, eso es una forma de vida, un estilo de vida alejado de los principios divinos. De todo eso es lo que Cristo nos quiere sacar, hermanos y hermanas. Dice San Pablo, hermanos y hermanas, quienes así viven, participan de las obras de las tinieblas. Claramente se lo dice a los romanos en el capítulo 13, versículo 12, y a los efesios en el capítulo 5, versículo 11. Entonces, hermanos y hermanas, falta más todavía y es más profundo lo que estamos hablando en términos de tinieblas y de oscuridad. De nosotros vivir siempre bajo la luz de Cristo iluminándonos en todo tiempo. Recuerda esto, hermanos y hermanas, que hay personas bajo el poder de Satanás. Aquellos, hermanos y hermanas, poseídos por Satanás. Y a veces creemos que las personas que están poseídas por Satanás son los que viven en tinieblas, son los que viven en oscuridad. Tienen que presentar unos signos tipo película de Hollywood. Y tú ves que yo repito esto mucho. Hay gente que está esperando un diablo rojo con cuernos y con un rabo en forma de flecha y con un tridente en sus manos para lastimar y lacerar nuestra piel. Esperando un ser, hermanos y hermanas, monstruoso, vulgar, un ser con una cara terrible, espantosa, que nos causa miedo y envuelto en llamas y fuego, hermanos y hermanas, para decir, wow, ese es Satanás. O esa persona está poseída por Satanás porque, fíjate cómo hay signos de tiniebla y oscuridad, porque está vomitando igual que la muchacha de la película de Exorcista que botó vómito verde por su boca. Hermanos y hermanas, el maligno hoy en el siglo XXI tiene unas formas de manifestarse
y de poseer muy distintas a esas ideas infantiles, erróneas, distorsionadas que tenemos de cómo opera la obra de las tinieblas y de la oscuridad. Y nos vamos a sorprender. Por eso es que tenemos que decir, hermanos y hermanas, si tú esperas un anticristo como una persona, si tú esperas un anticristo como un ser, a veces estamos equivocados. El anticristo se ve hoy en la ideología, en la mentalidad, en las posturas, hermanos y hermanas. Y por esta sección ahora te la voy a dedicar a que podamos entender todo eso, hermanos y hermanas. Personas bajo el poder de Satanás. El maligno lo que quiere es, hermanos y hermanas, hacer que tú y yo caigamos en la desobediencia. Que los hijos y las hijas de Dios caigan en la desobediencia de ¿quién? De Dios, nuestro Padre, y de Jesús, nuestro hermano. Que no guardemos su palabra y que no le hagamos caso a Él. Eso es lo que Él quiere. Y de esta forma, a la vez que tú y yo desobedecemos a Dios y a Jesucristo, entonces Él puede gobernarnos a cada uno de nosotros, y así es que Él establece su reino. Así es que Él establece su imperio en este mundo o su gobierno. Que en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, ese establecimiento del reino de Satanás, de tinieblas y oscuridad, por parte de los hijos y las hijas de Dios que desobedecen a Dios y a Jesús, por tentación en la que caemos de parte de Él, eso se conoce en la palabra de Dios como la potestad de las tinieblas, de acuerdo a San Lucas en el capítulo 22, versículo 53, o en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 18, se le llama la potestad de Satanás. Un imperio, hermanos y hermanas, aunque tú no lo creas, un tipo de gobierno que siempre estará en constante oposición con el Dios Padre que tú y yo conocemos. Constante oposición, hermanos y hermanas. Cuando este mundo en el que tú y yo vivimos tiene estos signos, hermanos y hermanas, estamos en tinieblas y estamos en oscuridad. ¿Cómo sabemos cuando el mundo, hermanos y hermanas, y ciertos seres humanos lamentablemente están bajo el poder del maligno? ¿Cómo lo descubrimos? Simplemente lo prueban las obras. Fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Las obras del mundo nos dan testimonio de eso. Cuando un mundo, hermanos y hermanas, quiere eliminar a niños en el vientre de la madre, está en contra de Dios y no da vida sino muerte. Cuando un mundo busca la eutanasia como una feliz muerte y para salir de personas que pues están con terribles enfermedades terminales, o son unos ancianos que nos están quitando el tiempo y perdiendo el tiempo con gente que perdieron la mente, como el Alzheimer, o están en situaciones de demencia senil, o en unas condiciones de disfuncionabilidad que no pueden hacer las cosas por sí mismos y son una carga para todos nosotros y tienen que estar entubados o con mangas o en posiciones críticas. Pues, hermanos y hermanas, hay que salir de ellos, y la eutanasia ayudaría fácilmente a salir de ellos. Cuando el mundo piensa en eso, cuando el mundo piensa en la pena de muerte para aquellos que han cometido errores en su conducta, y no basta con penalizarlos por ciertos años de cumplimiento en cárcel, pues lo mejor es matarlos y salir de ellos, porque no pueden rehabilitarse. Palo que nace doblado jamás su tronco endereza. Oye, hermanos y hermanas, todo esto son cosas anticristianas, anticristo, de las tinieblas, que tenemos tú y yo que poner en mente y saber identificar, porque son peligros modernos a los cuales todos estamos expuestos, lamentablemente. Por eso hablamos, hermanos y hermanas, de ese discernimiento que tenemos que tener tú y yo en el matrimonio, en la familia, en la comunidad y con los amigos. No caer yo en tinieblas y oscuridad y que nadie cerca de mí, de sangre o afinidad, caiga en esto. Esas obras de las que estamos hablando son las que Pablo llama las obras muertas, las pruebas
de el dominio de este imperio maligno y de tinieblas, hermanos y hermanas, están esas obras. Y todavía quedan por ahí signos que estamos dejando pasar por alto. Obras de tinieblas y de oscuridad, del príncipe de la potestad de las tinieblas. El espiritismo, hermanos y hermanas, o se nos ha olvidado. El ocultismo, la magia, el horóscopo, las miles de supersticiones, hermanos y hermanas, el estar cargando con amuletos de buena suerte, la propia idolatría que hoy en día no se debe ver como pues simplemente arrodillarse ante dioses falsos, sino que hemos convertido en dioses muchas cosas materiales, como un celular, como una computadora, como un deporte, como el dinero, como un carro. El tiempo que pasa una persona sirviéndole culto y adoración a esas cosas materiales que se han convertido en un dominio para mí, en un control donde yo he perdido mi propia libertad, hermanos y hermanas. Los pecados mortales, como el propio adulterio, la fornicación, hermanos y hermanas, y todo tipo de perversiones. Todo eso cae dentro de lo que estamos hablando. Todos aquellos, hermanos y hermanas, que han rehusado andar en la luz de Jesús, no solo viven en las tinieblas, sino que además terminan en las tinieblas de afuera. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 12. Para ellos, lamentablemente, hermanos y hermanas, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice el libro de Judas en el capítulo 1, versículo 13. Pues, hermanos y hermanas, queremos orientarnos bien, ¿verdad?, en la vida y meditar las cosas buenas de Dios. Esa luz de Cristo es la que nos tiene que alumbrar en todo momento. Yo quisiera concluir hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, con la misma palabra de Dios. ¿Sabes tú qué? La misma palabra de Dios es la mejor que interpreta la palabra de Dios. Y concluimos con un texto de la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, que nos habla acerca de caminar en la luz, de caminar con Jesús. Escucha estas palabras. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en las tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Amén y amén. Que sea de bendición, hermanos y hermanas, la palabra de Dios para todos nosotros. Hoy caminemos todos siempre en la luz de Cristo e iluminemos a los demás para que también hagan lo mismo. Hoy la Iglesia Universal nos pone a meditar en el Salmo 66, hermanos y hermanas. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros de vuelta mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, y te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Pero sobre todo vas a ser bendecido en el nombre de Dios. Te espero mañana. Hasta luego.